Hola, hola amiguitos, espero que estén muy bien. Muchas gracias por visitarnos el día de hoy para nuestra lectura de Hechos capítulo 2. Oramos porque el Espíritu Santo se nos revele y nos muestre todos los propósitos que tiene para nuestra vida. Empezamos. La venida del Espíritu Santo, Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y de romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir estos? Mas otros, burlándose, decían: estos están borrachos. Primero que nada, amiguitos, vamos a ver qué significa Pentecostés. La palabra Pentecostés, amiguitos, proviene del griego Pentecosté, que significa literalmente quincuagésimo, o el día del número 50. En el contexto judío se refería a la fiesta de las semanas, Shavuot, que se celebra exactamente 50 días después de la Pascua, el Pesaj. Originalmente era una fiesta de acción de gracias por la cosecha de trigo, y más tarde para conmemorar la entrega de la ley del monte Sinaí. Después también se usó para nombrar el momento en el que bajó el Espíritu Santo, que ocurrió precisamente durante esta festividad judía, es decir, 50 días después del domingo de la resurrección. Ok, ahora sí vamos al libro de Hechos en el capítulo 2, y en el versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban unánimes juntos. Esto es muy importante, amiguitos, entender que debemos de estar unidos con nuestra familia, con nuestra iglesia. Para que se pueda manifestar el Espíritu, debemos de estar en unidad. Otra cosa importante que debemos de resaltar es que ellos siguieron la instrucción de Jesús. Si recordamos en el capítulo anterior, en el versículo 4, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. Y en ese mismo capítulo 1, en el versículo 14, dice que todos ellos estaban siempre unidos en oración y en ruego. Así que ya tenemos dos cosas que debemos imitar de ellos: estar unidos, o sea, no en pleito ni en contienda, y estar en oración y en ruego. Continuamos en el capítulo 2, y en el versículo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y que llenó toda la casa, y que les aparecieron lenguas como de fuego sobre su cabeza, y en ese momento fueron todos llenos del Espíritu Santo. Recordemos que esa fue la promesa de Jesús. Él les prometió que cuando Él subiera al cielo con el Padre, iba a venir el Espíritu Santo. Les dijo que era necesario que Él fuera con el Padre para poderles enviar al Consolador, o sea, al Espíritu Santo.
que el Espíritu Santo los guiaría y los convencería de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 4 dice que después de que fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban ahí, dice que todos, no solo los 12 discípulos, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que imagínense que empezaron a hablar en diferentes idiomas, todos los idiomas que a lo mejor ni se sabían. Pero el Espíritu Santo los hizo empezar a hablar en diferentes lenguas. En el versículo 6 dice que cuando se oyó el estruendo, se juntó una multitud de gente que estaban todos confundidos porque oían hablar en sus propias lenguas, ya que eran muchos extranjeros. En el versículo 7 dice que estaban atónitos y maravillados y se preguntaban, ¿qué no son estos galileos? ¿Cómo es que hablan en nuestro propio idioma? Dice que había de muchas naciones como partos, medo-elamitas, de Mesopotamia, de Asia, de Egipto, etc. Y cada uno podía escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma, gracias a la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 12 dice que otros estaban atónitos y perplejos y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Aunque en el versículo 13 podemos ver que también había otros que se burlaban y decían, seguramente estos están borrachos. Primer discurso de Pedro, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, y crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oéis. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, amiguitos, ahora vamos a ver el discurso de Pedro. Versos del 14 al 21. Pedro comienza aclarando que lo que la gente ve no es que estén borrachos, sino el cumplimiento de la profecía de Joel. Resalta que estamos en los postreros días, donde el Espíritu de Dios es derramado sobre toda carne. Lo más importante aquí es la promesa final. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En los versículos del 22 al 33, esta es la parte central del discurso de Pedro. Él no tiene miedo de confrontar al pueblo con la verdad. Jesús, a quien ellos crucificaron, que es el Mesías, Pedro resalta la victoria. Dios se levantó. Pedro usa las escrituras de David para demostrar que la resurrección fue un plan divino. Pedro termina diciendo una declaración poderosa. A este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En los versículos 37 al 41 dice que al oír la verdad, el pueblo se compungió de corazón, sintieron un dolor profundo por su pecado. Pedro les dice qué deben de hacer: arrepentirse y bautizarse. No es solo sentir remordimiento, es un cambio de dirección, hacer un compromiso con Dios de no volver a pecar. Y Dios nos deja clara su promesa: recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. La vida de los primeros cristianos. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En los versículos 43 al 47 podemos resaltar cómo perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Así que cuando podamos, debemos abrir nuestras casas, recibir nuestros hermanos, y el Señor es quien irá añadiendo a los que deben de ser salvos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el glorioso día de Pentecostés, cuando cumpliste tu promesa y derramaste tu Espíritu Santo sobre tus siervos. Recordamos el estruendo como de un viento recio que soplaba y las lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que ese mismo poder y esa misma presencia llenen hoy este lugar y cada uno de nuestros corazones. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Te pedimos que vengas con tu poder transformador y que nos llenes de tu presencia y que nos capacites para hablar de las maravillas de Dios en nuestro propio lenguaje, para que todos los que nos escuchen, sin importar su origen, puedan entender tu mensaje de salvación. Que tu unción nos dé de nuevo para proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor Jesús, te agradecemos por tu vida, muerte y resurrección. Hicieron posible el derramamiento del Espíritu. Te pedimos que así como Pedro predicó con autoridad, también nosotros seamos instrumentos en tus manos para que muchos sean compungidos de corazón y pregunten, ¿qué haremos? Que tu nombre sea glorificado a través de nuestra obediencia y testimonio. Dios de la iglesia primitiva, te pedimos que nos ayudes a vivir como aquellos primeros creyentes, que sobre nosotros también sobrevenga temor reverente y que muchas maravillas y señales sean hechas por tu mano a través de nosotros, ayudándonos a estar juntos, unánimes, teniendo todas las cosas en común, compartiendo con generosidad según la necesidad de cada uno. Que perseveremos cada día en tu templo y en nuestros hogares, partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Padre, te rogamos que nos concedas tu favor ante todo el pueblo y que cada día añadas a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, que nuestra unidad, nuestro amor y nuestra devoción sea un testimonio vivo de tu poder y tu gracia en medio de este mundo. Que seamos una congregación que adora, que sirve, que comparte y que crece, todo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendice al pueblo de Israel, Señor. Y bien, amiguitos, finalmente aquí les dejo este plan de lectura diaria. Puedes leer aquí de qué se trata. Ponle pausa al video para que lo puedan poner atención. Se trata de leer un capítulo por día. En esta primera parte van 12 semanas. Es una manera de ir leyendo la Biblia. Más o menos son 10 minutos por día. De los 1189 capítulos que tiene la Biblia, se escogieron algunos fáciles de leer y de entender como primera opción, y abarca una muestra de lo que es la Biblia. Esto nos va a permitir ir creciendo de manera individual en el conocimiento de la palabra de Dios y logrando establecer una comunión con nuestro Padre. Deseamos, amiguitos, que sea de mucha bendición para sus vidas. Nos vemos pronto, amiguitos. Bye.